Hey, hola a todos, estamos aquí para un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en la primera parte de FNAF 2. En esta primera parte lo que van a ver es de la noche 1 hasta la noche 6 y luego la Custom Night con sus respectivos desafíos lo verán en la segunda parte. Sin nada más que decir, lo dejo con el video. Y vamos empezando. Noche 1. Si necesitas ayuda, te gran opening. Nada, te dice que te pagan 100,50 cada hora. No, cada semana. Vamos a ver qué nos dice. Hello? Hello? Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now, that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without its costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually, anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have lights, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Perfecto. Noche 1 completada. Noche 2. Se me agarra que estoy grabando y me pica la nariz. Todo el día no, justo en este momento. Vamos a ver qué nos dice ahora. Hello? See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, and the smell.
So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I loved those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models too. One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. No está mal. Ah, y se acerca más. Ahí sí que se puede venir ya. Pero... no sé si le va a dar tiempo. Si tardó una banda en venir para acá, su segunda posición, no llega el tiempo. Vamos. Ya la siguiente vienen los Weighted. Cierto, no me acordaba. Me había olvidado que te tenía minijuegos ya. Va, como escenas. Vamos en el FNAF 1, en el cuerpo de Freddy. It's me, soy yo. Bien, noche 3. Pero el primer este va a durar mucho más, porque tengo que empezar a poner desde ahora. Dejo una llamada. Hello? See, I told you wouldn't have any problems. Did, Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you know? They thought the first one was too scary, so they redesigned him to be more kid-friendly and put him in Kids Cove. To keep the toddlers entertained, you know. But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together at the end of every shift. Eventually they just stopped trying and left him as some kind of take-apart, put-back-together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Oh hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Ay, loco, no se iba más. Bien. Ya terminamos esta otra. Ya se reactivan. Ay, era otra vez. Y ahora miran mal. El Freddy original. O Golden Freddy. No, no, es Freddy. O capaz que es Golden Freddy,
It's me. Otra vez. Ya entendimos que sos vos. Noche 4. Uf. Ya supongo que... Bueno, ya están todos en realidad, pero ahora van a estar más difíciles. Eso para que toque el W. Si es con el control. Llamadita. Oh, hello. Hey there, night 4. I told you to get the hang of it. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. I don't know. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Just as a side note, though, try to avoid eye contact with any of the animatronics tonight if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems. We're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive toward the staff. They interact with the kids just fine, but when they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight. It will all pass. Good night. Uy. Me parece que morí. Pensé que estaba lejos todavía. Pensé que todavía estaba lejos. Me quedaba tiempo para hacer el tema de sacar la cámara y ponerte la máscara. Tardé mucho. No me di cuenta. Bueno, primera muerte por lo menos. La verdad, al menos es algo. Muero ahora y es mejor que morir 50 veces en la sexta noche. Pero bueno, seguiré intentando. Bien. Uf. Sí. Perfecto. Noche 4 terminada. Y ahora vamos con la 5, que la van a ver completa. Oh, y otra vez esto. Ah, sí, este no persigue Puppet. La marioneta. Ah, esa es la que tenemos que dar cuerda con la caja de música. It's me. Soy yo. ¿Sabes que no sabía? Bien, noche 5. Van a escuchar la llamada y volverán conmigo de vuelta. Y espero no morir. Oh, hey, good job, night 5. Hey, keep a close eye on things tonight, okay? From what I understand, the building is on lockdown. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. When we get it all sorted out, we may move you to the day shift. A position just became available. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fredbear's Family Diner or something like that. It was closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. So just get through one more night. Hang in there. Good night.
No sé cuándo... Ay, justo estaba por decir eso. ¿Cuándo iban a venir? Si iban a venir o iban a aparecer en el pasillo. Bueno. Ah, la cajita de música. Chica no aparece en el pasillo. Me pudo haber matado de antes. Hola, Freddy. Hello, Peter. No sé si está Fox atrás. Ese es el tema. ¿Estaba acá? No sé si estaba acá o estaba justo en la cámara y se movió. Ahí viene Bonnie de vuelta. No. ¡Ah! Se me está moviendo todo, loco. Uy, 2 AM con la batería. O sea, la linterna. Estamos bastante mal. Voy a usar menos la linterna. Intentar usar menos la linterna. Aunque bueno, justo cambié las 3, o sea que estamos... Me parece que morí. Sí. Ah. Se me olvidó el tema de ponerme la máscara. Otra vez. Va, la anterior vez era porque no pensé que todavía estaba cerca. Esta vez sí sabía que estaba cerca. Pero se me olvidó. Bueno, vamos a probar otra vez. Todavía corto la llamada y listo. Obviamente. Dame, baby. ¿No me llama? Mejor. Estaba re loco. Bien. Ahí viene Foxy. Yo no sé si hay que pegarle poquito y listo. Para eso estoy gastando mucha batería. O sea, la linterna. Voy a hacer batería y ya está. Ahí se van. Viene Balloon Boy. Y creo que está Mangle ya. Sí. En lo de Puppet. ¿Sí ya están acá? Sí, o sea, ya están fuera. De hecho voy a empezar ya a usarme la máscara. Porque... Chica no aparece, Whiter chica no aparece en el pasillo cuando viene. O sea, que no tengo forma de saber si está cerca o no. Voy a escuchar la ventilador. El ventilador. La ventilación. Pero... No te dice de qué lado. O yo escucho del centro. O sea, no me demarca como diciendo... Está del lado izquierdo el que está viniendo. Nada. Solo me dice que alguien está en la ventilación. ¿Ves? Hablando de water, chica. De water, le digo, parece. No hay que hacer eso. En la noche 6, eso no se puede. Hay que hacerlo un poquito y ya está. Lo sabía.
estoy, chico. Y es que de hecho por ahora no aparecieron los toys. Cuando aparecen los waiters se llevan toda la atención. Fui rápido. Bien. Estoy Freddy. Está acá. Fuera. Parece que está todo el mundo en la ventilación. Están dando una fiesta ahí. Bien. Mira, estoy Bonnie. Pensé que estaba acá. Estaba acá. Fue lo que yo pienso. Bien. Y es que algo que me di cuenta es que realmente podés sacar del mismo lugar por donde tenés la máscara. Se puede sacar las cámaras por donde tenés la máscara. El problema es que si lo mantenés mucho ahí, quizás no salís del rango y no te pone la máscara. Por eso prefiero no arriesgar y voy directamente al otro. Water Bunny. Water. Parece que les digo water. Uf. La cajita, la cajita. La cajita, la cajita, la cajita, la cajita. ¿Qué me paso encima? Estaba acá. Bien. Noche 5 completada. Vamos. También morí ya 2 veces. En comparación con el 1, que me pasé todo sin morir. Hasta la noche de custom, que ya era imposible. Y nos pagaron Jeremy Fitzgerald, 11 del 12 de 1987. En comparación, el 2 es mucho más difícil. O sea, el 1 me parece complicado por el tema de que tenés limitado la batería. Eso es lo más complicado del tema. Porque quitarlos, o sea, sacarlos es cerrar una puerta, literal. El tema de la batería, de ahorrarla, de moverte rápido, ahí está lo complicado. En este lo complicado es el tema de moverte también rápido, pero no de batería. Excepto por la linterna. Pero con que flashee solamente cuando está Foxy y cuando no ve a nadie, o se está cargando el fondo, no toques todo el tiempo porque eso le gastas y no estás marcando nada, con eso basta para ahorrar la batería de la linterna. Y la caja de música es que muevas rápido la cámara. También el mouse para cargarlo rápido y luego la máscara para que no te maten. Pero por lo demás es mucho más fácil que el 1. Además la mayoría es con una máscara, todos con máscaras. Excepto Foxy, que es con linterna, y Puppet, que es con la caja de música.
Pero vamos a ir con la noche 6. Acá ya estaba toda la mierda. Au. Vamos a ver. ¿Qué tan rápido se mueven? Hello, hello. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. Okay, good night and good luck. Si Water Bunny está acá, es que chica está más cerca. Porque chica no pasa por el pasillo a descansar, entre comillas. Aunque no se escuchaba ventilación, así que puede que no haya nadie. Pero ahora está Water Bunny. No, silencito. Ya no. Aprovecho para cargar lo máximo posible. Para que ese silencio significa que no hay nadie cerca, ya sea cerca del conducto de ventilación, en el conducto de ventilación o en el pasillo. No estoy cargando nada la batería, o sea, me re mareo la carga de musiquita. Ahora mismo hay alguien, que seguramente es Balloon Boy y Water Bunny, porque... Water Bunny, ¿por qué Water Bunny? Wither era. Y era Wither, chica. Vale. Quizás no les digo Water, pero sí yo lo escucho a mí mismo y digo, ¿por qué les digo Water? Tengo que cargar la cajita de música. Otra vez. Con el pasillo. El pasillo están moviéndose a cada rato que no me deja mover. O sea, no me deja iluminar. Eso sí, vamos muy justo. Demasiado justos. Papet, 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 papet. No.
Ah, mierda. Puppet. Ah, Dios mío. ¡Qué infierno de juego! Ya no está. Mierda, está acá. No te me pongas a cargar algo ahora, ni te atrevas. Ahora me sale del control, viste, yo que sé, el shift. Cuando tocas mucho shift. Me mato. Ok. Está cargada más o menos al máximo, o sea que ahora estamos mejor que antes, que lo tenía al mínimo. Ahí están viniendo ya todos. Estaban ahí haciendo espera. ¡Ah! No, la caja, la caja, la caja, la caja. La caja. Foxy por suerte no aparece, se ve que cuando está otro no deja. La caja, o sea, Puppet está afuera, está ahí. Muy poco le queda, se sube un poquito más y luego ya sale. O sea que si se nos va la caja, o sea, si se queda sin carga, sale Puppet. Así de más. Tengo que dar a este. Está acá. No se va Foxy, loco. Ahí. Aunque también puede ser que se fue Waiter Bonnie. Waiter Bonnie se fue así o así. ¿Ves? Está acá. Lo bueno es que Mangle dura muy poco acá, Como que a veces dura bastante, un ratito, pero otras veces dura 2 segundos. O sea, viene y se va. Mejor. Bien. Justo estaba Toy Chica, estaba Foxy y estaba todo. No se nos fue Puppet de pedo. Se le abrió la cajita y salió un poquito. Le faltaba otro más y luego ya salía. Completamos la noche número 6. Nos dan 20,10 pesos o dólares, depende. Y nada, ahí nos dice que está cerrado y que los nuevos animatrónicos fueron, creo que, como o sea, destruidos por mal... ¿Cómo se dice esto? Malfunción, o sea, como que andaban mal, básicamente. Bien, la noche 6 pasada. Mejor. Me mata que morí en la noche 4 por querer ahorrar más tiempo. Y luego en la noche 5 morí también por olvidarme poner la máscara. Pero en la noche 6 me la paso a la primera. Y bueno, para eso está todo. Den like si les gustó, suscríbanse para más. Y nos vemos en el próximo video.